el comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo El Gallo Espadano. Nos acompaña hoy el comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo El Gallo Espadano. Eh, las presentaciones generalmente son largas, yo lo que quiero es ir al grano, así que lo voy a invitar a Eduardo a que rápidamente saludarlo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, contento de poder conectarnos así de esta manera, todo un logro para mí porque con la tecnología soy bastante inocente o croto, como se diría en castellano. Bueno, un poquito mis orígenes soy nacido en la provincia de Buenos Aires, en el Hospital del Vidrio, lo que era Don Bosco Bernal. Mi papá y mi mamá tenían nombre de almanaque, porque como se utilizaba en esa época, digamos, le ponían el nombre del santo del día. Así que mi papá se llamaba Floro del Pilar, porque nació el día de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Y mi mamá, Elsa Elena, porque nació el día de Santa Elena, el 18 de agosto. Soy el hermano mayor de tres varones, Gustavo y Alejandro. Y bueno, mi infancia transcurrió en un colegio público muy cerquita de mi casa, a una cuadra, eh, con la vieja usanza de que era primero inferior, superior, segundo y tercer grado. Y bueno, mi mamá después, a partir de ese momento, para que tuviéramos un poco de formación religiosa, aunque costó un poco, digamos, nos mandó a un colegio privado en Ranelagh, eh, que la dirigían unos padres mercedarios. Ahí hice Mirá. cuarto, quinto y sexto grado. Y de ahí fui becado a un colegio Nuestra Señora, en el mismo Ranelagh, que era un colegio digamos, normal, o sea que uno con quinto año se recibía de maestro. Pero bueno, dio la casualidad que en cuarto año nos cambiaron la bocha y en último momento lo transformaron en colegios con orientación pedagógica. Mira vos, Y Eduardo, y bueno, una pregunta, como perdón, un par de preguntas para interrumpirte. Por un lado, en tu juventud, en tu adolescencia, ¿hiciste algún deporte? sí, bueno, digamos lo adicional, digamos, fútbol en el potrero que estaba cerca de mi casa, en un campito, y después, bueno, en el secundario un poco de softball, vóley y fútbol, por supuesto, infaltable en todos los momentos. Pero bueno, un poco quería contarte cómo arranca mi vocación, porque empieza desde el primero inferior, digamos, el primer Eso, año perfecto. que entro a la escuela pública. La maestra nos pregunta, típico de chico de 5 años, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y tengo grabado que le dije a la maestra, granadero. Yo creo que era un poco influencia porque tenía el hijo de un teniente coronel que era compañero mío, pero bueno, tengo fotos de chico que para los carnavales como que eran otra cosa, ¿no? Estar disfrazado de militar con el más puro estilo del uniforme del colegio militar. Así que bueno, Mira ahí qué bueno. arrancó un poco digamos, mi inclinación hacia las Fuerzas Armadas, pero no tenía definido qué fuerza. Es decir, yo quería ser militar, pero no tenía definido si ejército, si fuerza aérea, si la armada. El caso es que cuando termino cuarto año del secundario, me acuerdo que voy a rendir a la Escuela Naval Militar, que nos quedaba muy cerca, digamos, ahí cerca de La Plata. Nosotros vivíamos en el kilómetro 28 de lo que era el Camino General Belgrano, a mitad de camino entre Constitución y La Plata.
Y voy a rendir bastante mal preparado, por supuesto, y la Armada era muy, muy exigente. Así que bueno, fui el primer año a rendir allá y me bocharon, por supuesto. Volví al secundario, terminé quinto año y el burro, digamos, intentó por segunda vez y por segunda vez lo bocharon. Así que bueno, me quedé un año sin estudiar, ayudándole a mi papá. Él tenía un comercio de venta de forrajes y cereales. Y mi mamá me insistía, ¿por qué no te haces una carrera en la facultad? ¿Por qué no vas a la universidad? No hay nada que te guste. Y yo no, yo seguía insistiendo con que quería ser militar. Así que mi mamá me daba unos pesos, me iba a La Plata, me perdía toda la mañana ya, decía que las inscripciones estaban cerradas cuando volvía a mi casa, y porque bueno, tenía la idea fija de querer ser militar. El colegio militar era inaccesible para nosotros por los costos. ¿Por qué? Ah, Y por los costos. por los costos más que nada. Y así que ese año, digamos, en el año 71, cuando termino el año 71, me inscribí para entrar a Gendarmería o a la Escuela de Aviación. Y bueno, voy a rendir a la Escuela de Aviación y apruebo el ingreso. Así que, bueno, entramos 340, creo que fueron más o menos al periodo de adaptación, que era un mes. Durante ese mes calificaban desde el punto de vista físico, intelectual, después de los exámenes de ingreso. Era como una primera zaranda que se hacía y bueno, terminó el mes de adaptación, quedé con un orden de mérito arriba del 120 eh, y entraban 110, creo que eran al escalafón del aire. Entonces me dieron la posibilidad de o cambiarme de escalafón porque me había anotado para el aire, porque uno cuando entra a la Fuerza Aérea, ¿para qué? Para volar. No Claro, tiene otra idea, digamos, de la Fuerza Aérea son los aviones. No hay posibilidad de otra cosa. Es como entrar a la Armada y no ser barquero, digamos, o submarinista. Bueno, barquero sobre todo, no infantería de claro, marina, ni artillería naval, nada de eso. tal Así que cual. bueno, me cambié de escalafón y pasé al escalafón general con no desilusión, porque en definitiva quería ser militar. O sea, la cuestión de Donde ser fuera aviador o no necesario. era un accidente, digamos, más que nada. Y bueno, así entré a primer año, pasé a segundo. En primer año me llevé una materia. Si uno la rendía bien, uno, digamos, no tenía la posibilidad de repetir. Así que bueno, me preparé bien, era historia universal la materia, no me lo olvido jamás, Mirá. la llevé, y bueno, y así fui pasando los años hasta llegar a cuarto año, egresar en diciembre del 75, y mi primer destino fue la escuela de suboficiales, donde ahí en Córdoba mismo, acá en Córdoba mismo, donde, digamos, están todas las especialidades que son de apoyo general, digamos, mecánicos de naves, fotógrafos aéreos, técnicos de armamento, instrumentalistas. Y bueno, por ejemplo, cuando yo estoy de jefe de la segunda escolta, el abanderado, el aspirante aguayo, que nos volvimos a encontrar después, por supuesto, en el GOE, yo como primer teniente, como teniente y él como cabo. Este, nace digamos, una especie de hermandad a raíz de todo esto. Previo a esto, digamos, en el año 75, finales del 75, la conozco a mi señora, me pongo de novio, cordobesa ella Perdón, también. te interrumpo para ir un pasito para atrás y ahora pasamos a la familia. Dale. Te quería preguntar en qué momento de la carrera entras en el GOE, digamos. Vos estabas en el escalafón general, pero el GOE es algo muy específico, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el GOE se crea en el año 80. Ah, claro, O claro, sea, yo bien. en el 75, mi primer destino, año 76, la escuela de suboficiales. Es más, el 20 de marzo último, festejamos los 45 años de iniciación del GOE
y Mirá, digamos, soy de los precursores, de los primeros 38 que se incorporaron al GOE voluntariamente. mirá vos. Este, Bueno, perfecto. Estaban así entonces que contando en el momento la que conociste familia. a tu señora, sí. Sí. La conozco a mi señora a través de una prima de ella que trabajaba en escuela de oficiales. Este, voy a ser claro, digamos, me hicieron una cama. La prima de mi señora dice, ya de su oficial, tenemos maridos todas. Un día le invito a tomar un café a mi prima, y entre las por atrás arreglaron el tema de que mi futura esposa me quería conocer. Entonces, me hacen por atrás todo un uso de que tenía que ir a llevar libro a la prima, y bueno, así es como me conoce mi señora, y bueno, ella estaba de novio, salía con primas, salía con amigas de ellas, hasta que bueno, ella realmente se pelea, y bueno, la tolera. En septiembre del año 76 nos pusimos de novio, y un año y 10 meses después, en el año 78, nos casamos. De ahí nació María Florencia en el año 79. En el año 80 María Fernanda, la segunda de las chicas, y ahí es cuando sale el GOE, y bueno, nos tenemos que ir a Buenos Aires porque da recuerda del GOE, la 6ª Brigada Aérea en Morón. Bien. Y bueno, ahí empieza todo una especie de cursos, de especializaciones, de instrucciones distintas, porque era una unidad totalmente nueva. Claro, era Eh, una unidad la, operativa que comparada con la instrucción en la escuela de suboficiales era un salto bastante, un cambio bastante grande, ¿no? Totalmente grande, y además, digamos, como todo inicio, digamos, un poco era ver dónde nos íbamos especializando, con qué fuerzas armadas, de seguridad, es decir, por ejemplo, hacíamos cursos de desactivación de explosivos con la Policía Federal, hacíamos de uso táctico y cálculo de cargas explosivas con la Escuela de Ingenieros del Ejército, el curso de comandos con el Ejército, el curso de paracaidismo en la 1ª Brigada Aérea, que es mandatorio, digamos, el ser paracaidista. Y bueno, ahí arrancamos con todo este proceso, ¿no es cierto?, de buscar cada día mejores. El origen del GOE viene a raíz de que el año anterior el brigadier Capellini, creo que fue, va a Chile en representación de la Fuerza Aérea para el desfile de las glorias de Chile, y ahí le desfilan adelante de él 150 hombres de la unidad especial que tenía la Fuerza Aérea China en ese momento. Entonces viene con esa idea se arma, y bueno, fue un poco, digamos, arrancar en el proceso de instrucción y profesionalización, en esto que era totalmente nuevo para la fuerza, y ni que hablar para nosotros, ¿no? Así Claro, claro. que, bueno, nos sorprende, digamos, a medio camino de estar especializados, algunos comandos, algunos usos tácticos, algunos especialistas en explosivos, paracaidistas, todos, y bueno, uniformes, armamento nuevo, todo, digamos, como unidad que recién se está creando, ¿no? Y así nos sorprende la cuestión del- de Malvinas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Te cuento un Contanos poquito. qué estaban haciendo a nivel profesional, digamos, a nivel de GOE, si vos estabas, dónde estabas físicamente y cómo fue el momento de enterarse y de, bueno, saber que por ahí te podía tocar o no. Sí, nosotros habíamos alcanzado un número ya de 40 y pico, digamos, después de 2 años de estar ahí en el GOE, y estábamos en la 7ª Brigada Aérea, un viejo hangar que había pertenecido a aviación del Ejército, restaurado a nuevo, y bueno, ahí desarrollábamos nuestra actividad diaria. Y yo en ese momento estaba de jefe de la sala de armas. Había gente que estaba en la parte de cartografía, mesa de arena, gente que estaba en la parte
de instrucción, bueno, cada uno separado, digamos, un poquito por la especialidad o más que nada por las habilidades que tenía cada uno para desempeñar los cargos. Tampoco éramos tantos, entonces vos imaginate que yo era teniente y abajo había 4 o 5 alfereces, o sea, y el jefe que era un mayor, que Claro, venía claro. de ser parte del sistema de armas C-130, porque él había hecho el curso de ECO, el equipo control de combate, que es parte del sistema de combate de Hércules. Y bueno, un día me llama el jefe, no más de 4 días antes del 2 de abril, y me dice, Espadano, prepare todo este armamento para esta cantidad de personas, eh, con su gente de la sala de armas, que eran 2 suboficiales, pero digamos en secreto, no diga nada. A otros les encargó que prepararan una mesa de arena que si vos veías el pedacito de mapa que le dio para que representaran en una mesa de arena, era solamente si tenés presente el mapa de Malvinas, era el camino entre Puerto Argentino y la península, que es donde estaba el aeropuerto. O sea, no podías identificar que fuera Malvinas ni de casualidad. Lo Claro, que claro. pasa es que íbamos a operar sobre ese sector fundamentalmente de que llegáramos al lugar. Entonces, bueno, 2 días antes nos reúne a todos alrededor de la mesa de arena, nos pide la discreción y el secreto propio de la operación que se iba a iniciar, nos dice a dónde íbamos, cómo iban a estar conformadas las patrullas, y ya ese año, en el año 82, a principio de año, llega un oficial, que es el que después muere en Malvinas, que es el primer teniente Castañari, o sea que el orden, digamos, de combate o jerárquicamente estaba el mayor Correa, que era el jefe, el primer teniente Castañari, que había llegado creo que de Río Gallegos o de Comodoro Rivadavia, y después veníamos 2 compañeros y el resto que eran tenientes. Este, bueno, nos informa de todo esto, nos da permiso el día 31 de marzo, sí, el 31 creo que fue, nos da permiso como para ir a despedirnos de las familias. Yo vivía en el barrio 1 ahí en Palomar, pegado a la primera brigada aérea, y por supuesto sin decirle nada a nuestras familias, de a dónde íbamos. Era normal, digamos, que nosotros Se saliéramos iban en a terreno, terreno. Claro. claro, 100 días prácticamente, o sea que las familias estaban acostumbradas a esto. O sea, fui y me despedí de mi familia, le dije que iba a hacer ejercicios al sur, a Comodoro Rivadavia, y me fui. Y bueno, el primero a la noche nos embarcan en un F-28 rumbo a Perdón, te hago Comodoro Rivadavia. te hago una pregunta un poco personal, pero Sí, en esa discusión interna de la necesidad de contar y la obligación, la responsabilidad de no decir detalles, sí. eh, ¿cómo te sentiste vos en ese momento? ¿Eras consciente o fuiste consciente después de la guerra de a dónde estabas yendo y el riesgo que corría tu vida? Me estoy imaginando si tu despedida fue muy efusiva y eso no No, hizo no, sospechar a no, tu señora o no. fue ordinaria como... No, 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 normal de que te vas a hacer unos Bien, ejercicios, digamos, una semana, 10 días, como variaban de acuerdo a la zona donde íbamos, a la provincia donde estuviéramos claro, haciendo ejercicio, podía ser una semana, podían ser 10 días, podían ser 15 días. No, no, lo menos efusivo posible, porque, digamos, a ver, Palomar vivía ese clima, inclusive porque, digamos, la mayoría de las tripulaciones que estaban destinadas ahí en Palomar o de unidades muy, muy cercanas, como por ejemplo García Cuerva, que lo derriban el 1 de mayo, vivía ahí en Palomar y estaba destinado en Moreno, volaba Mirage. claro, mirá. No, 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 sin alertar, sin avivar giles, como diríamos en criollo. Pero había un movimiento muy asiduo, entonces no levantó sospechas, No, no, digamos. no, Claro, no, no, digamos, no despertó la atención de mi señora para nada. Es más, te voy claro. a contar una anécdota por la cual se entera ella. Se puede decir alguna mala palabra acá, ¿no? Sí, 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 Bueno, este, totalmente.
Nos embarcan en un F-28, nos llevan a Comodoro Rivadavia y al día siguiente, bueno, embarcamos en el Hércules que nos cruzaba allá, digamos, el Tango Charlie 68, que fue el primer Hércules que aterriza con tropas en Malvinas. No me acuerdo si fue 6 de la mañana, una cosa así, embarcamos. Lo primero que se hace es la reunión previa al vuelo, donde los auxiliares de carga y todo nos dicen cómo es el tema de, en caso de un aterrizaje de emergencia, de un amerizaje, porque íbamos a volar sobre el mar, o sea, podría ocurrir. Claro. Así que bueno, nos explica dónde están las balsas, por dónde se sale, si tiene que amerizar, que la torreta por acá, que hay que caminar sobre el plano, que las balsas se desprenden de abajo de los planos del Hércules y demás. Embarcamos, salimos rumbo a Malvinas y cuando estamos ya próximos, haciendo la aproximación a Malvinas, que estaban combatiendo en Puerto Argentino todavía, eh, avisan de que la pista no estaba operable porque habían cruzado camiones, máquinas de mover De suelo y vialidad, todo. sí. Digamos, porque, a ver, los ingleses ya preveían como que podía ocurrir en cualquier momento. Entonces tuvimos que orbitarle, de manera, ¿viste? Hacer espera, circuito de espera cerca de San Francisco, donde está el faro, allá en Malvinas, en la punta esa, y en un momento entra en pérdida la cola del avión por acumulación de hielo y trepida, ¿no? Entonces como que baja un poco y por los parlantes le avisan a la tripulación pasa. Nosotros entendimos, hay que ir a las balsas, va a avisar. No, era que le preguntaba, le decía el comandante a los mecánicos que se fijaran porque a veces podía ocurrir que en vuelo por ahí se desprendieran de abajo de los planos las balsas. Bueno, finalmente aterrizamos como a las 8 de la mañana cuando le dieron el visto bueno desde la torre y bueno, ahí tierra y cada uno las posiciones que teníamos. Nosotros teníamos previsto la planta de combustible, la terminal aérea y el control de la pista. Todo esto programado para 72 horas. Es decir, nosotros salimos desde el GOE a Malvinas con el equipo, el armamento y todo para 72 horas. ¿Por qué? Porque la idea era recuperar Malvinas, no producir bases, que eso le correspondía al ejército de la Armada, que fueron los que hicieron digamos, la recuperación, y después dejar una pequeña guarnición a los fines de mantener la seguridad del orden público y demás, y volvernos al continente para después pelear diplomáticamente toda esta cuestión. Claro. ¿Qué cambió la bocha? Y yo creo que hay una vieja película que se llama El Factor Humano, muy, muy vieja, creo que es con Jim Hackman, donde un hombre se enfrenta a una célula terrorista, creo que era, y digamos en los primeros tiempos de las computadoras, dice que no tiene posibilidades de vencer. Y finalmente los vence. Y el factor humano acá radicó en el hombre que toma las decisiones y que cuando ve una plaza colmada de gente pidiendo sangre, guerra y muerte y dale que va, dice, si quieren que venir, que vengan, les daremos batalla. Claro. Entonces, automáticamente cuando vos cambias lo planificado, todo lo que sigue en adelante se transforma en planificación inmediata, que se llama, le decimos en la escuela de guerra, lo cual está sujeto a muchísimos errores, a Claro, que claro. cometan, digamos, muchos traspiés que pueden no llevarte al éxito. Ahí Así que, déjame hacerte el comentario que la película que hicimos hace un par de años, 1982, La Gesta, el mayor Tomba, en ese momento mayor, eh, lo expresa de una manera contundente. Dice, habíamos, alguien había osado mancillar el orgullo inglés
Y sí. claro, digamos, cambió el tono de la cuestión. Ya no iba a ser una cuestión solamente diplomática, sino que de alguna manera le habíamos mojado la oreja con esto que decís vos. Y bueno, Claro, claro, tal cual. Es decir, le tocaste la colita al león y se iba a dar vuelta y te iba a pegar un zarpazo. claro. Este, Bueno, igual así que, me estabas por comentar de cómo se enteró tu señora y me prometiste una puteada. Loli, tu hija, me aclaró que eras muy puteador y no lo vi todavía. no, ahora lo vas a escuchar un poquito nada más. No, resulta que el 2 de abril, bueno, ya estábamos nosotros allá, mi cuñada la llama a su hermana y le dice, che, Moni, ¿dónde está el negro? Está haciendo ejercicio en Comodoro Rivadavia. Che, boluda, ¿vos sos o te haces? El negro está en Malvinas. Y bueno, mi mujer no podía creerlo. Y bueno, así se enteró que estábamos Claro, allá. Por supuesto, pasaron varios días hasta que yo pude comunicarme con ella porque no tenía, estamos hablando del año 82, ni teléfonos satelitales, ni WhatsApp, ni nada, claro, claro. este, que digamos, o sea, la tecnología cero. Y creo que no sé si a la semana, 10 días, me pude comunicar un gran tipo de la Fuerza Aérea, el mayor González, creo que era González Iturbe, manejaba un poco las comunicaciones en Puerto Argentino y bueno, cada tanto podíamos llegarnos hasta allá y comunicarnos. De hecho, ahí fue cuando pude hablar con ella y bueno, a partir de las 72 horas, es decir, previo a las 72 horas, ya estábamos preparando todo para volvernos, mochila en mano y demás, sin habernos enterado todo este escenario que se había dado en Buenos Aires. Claro. Y bueno, alguien de la Fuerza Aérea charlan entre ellos, Comodoro y un brigadier y demás. Che, ¿cómo se van a ir estos tipos? Dice, si estos son los que, digamos, en definitiva, comparado con nuestras compañías de defensa y demás, son los que mejor están preparados. Así que bueno, Claro. automáticamente ahí fuimos a parar adentro de un hangar, que es un hangar que lo habrás visto en fotos, que está todo perforado, que hay un pucará caído adelante, bueno, adentro de ese Sí, sí, hangar cuando sí. estaba solo, y viene el mayor Correa y me dice, ¿qué podemos hacer para defender las playas? Las playas en el sector donde estábamos nosotros, del aeropuerto, no eran demasiado amplias. Entonces se me ocurrió, digamos, con los conocimientos que tenía y demás, con elementos de circunstancia, fabricar bombas tipo vietnamitas, con tachos de 20, porque, digamos, el ingenio argentino da para todo, ¿no es cierto? Con tachos de 20 litros de pintura, le hicimos una carga hueca adentro, con explosivo plástico, todo, ayudado con los suboficiales, los otros oficiales, y lo llenábamos de tornillos y lo fuimos a probar en una playa. Y bueno, tiraba fierro, ¿viste? 100 metros de frente, por 100 de fondo, era una Eso maravilla. era, perdón la ignorancia, pero eso era accionado al estilo de una mina. Con una batería, con una Bien, batería. Hicimos 4, 5, 6 y otro del GOE diseñó un tablero con una batería, alimentado por una batería porque eso detonaba eléctricamente. bien. Y de paso probamos el armamento que habíamos llevado porque no sabíamos cómo iba a reaccionar al tocar el agua o la arena y demás, si le hacía suficiente presión como para que explotara. Entonces ahí Claro. probamos los Istalasa de 88,9, probamos los morteros de 60. Y bueno, a partir de ese momento es que empieza otra cosa, ¿no? Es decir, a pedir más equipamiento, porque fuimos con los barceguíes normales, el suelo de Malvinas es húmedo, es esponjoso, cuando estás caminando parece que estuvieras pisando un pantano permanente, se te humedecen los pies enseguida, así que bueno, pedimos los borceguíes que habíamos dejado de montaña para allá, ropa de abrigo, bueno, un montón de cosas, más armamento, más explosivos, para ver que esto continuaba. Y mientras Eduardo, tanto, en ahí, paralelo, perdón, te interrumpo para entender, dijiste que parte de la misión era defender las playas aledañas al aeropuerto. ¿Era sí, eso algo más o ese era las playas eran el no, objetivo de ustedes? buscar los medios técnicos o
para poder frenar un probable o posible desembarco. El lugar de la zona del aeropuerto no daba más para que, digamos, sí corría el riesgo de una infiltración, ¿no es cierto?, de tipo comando, porque no tenían demasiada profundidad y las playas eran bastante limitadas, es decir, en cuanto a la extensión. Bien. Y bueno, empezamos ahí a partir de ese momento a acabar nuestras posiciones, siempre mirando hacia las playas, de acuerdo a los sectores que se habían determinado para el ejército, para la armada, para nosotros, el regimiento 25, bueno, nos tocó a nosotros dando hacia el norte de la zona del aeropuerto. Y bueno, empezamos a acabar las posiciones, a ver cuál era el mejor lugar, empezamos a darle instrucciones a soldados, tuvimos que hacer un par de salidas con helicópteros porque había algunos ingleses que se habían escapado hacia el interior de la isla, fueron recapturados, nos trajeron de vuelta, y del grupo que habíamos ido, que éramos 28, 4 se volvieron el mismo 2 de abril con los prisioneros a llevarlos a Uruguay, a Montevideo. Esos 4 no volvieron a la isla porque, bueno, como en principio todo estaba previsto para que en 72 horas nos volviéramos, bueno, nunca más Claro. volvieron a la isla, se quedaron acá entrenando con el resto del personal que quedaba, digamos, para estar, digamos, si hacía falta en algún momento volvieran a cruzar. Claro. Empezamos a probar armamento, empezamos a dar instrucción, hicimos misiones de exploración, fuimos hasta el faro a revisar qué había, qué no había, si había trampas, no había trampas, si había gente, no había gente. Yo de ahí con un grupo de suboficiales recuperé 3 banderas, que hay, una la tiene el GOE, otra la tiene la sala de honor del cuerpo de cadetes y la otra se la regalé a un amigo. Mis hijas me reclaman todavía que no le dejé ninguna a ellas. Pero bueno, este, el tema es que empezamos a probar armamento, nos llegó te cuento, una especie de aparato que se ponía delante del fusil del FAL, Mm. que era un lanzagranadas, pero No, lanzagranadas de niño. mirá. Diseño de un ingeniero aviador de la Fuerza Aérea. Lo único que había que hacer a la granada era cambiarle la tapa y tirabas una granada de mano a más de 100 metros de distancia, o sea que era una cosa preciosa Mirá tirar eso. vos. Y bueno, siguen los días transcurriendo hasta que el 30, el 31, el jefe del GOE dice, dejamos el hangar, nos vamos a las posiciones. Y bueno, nos fuimos a las posiciones. El primero se suspende el puente aéreo y te aseguro que sentía una soledad, pero impresionante, porque vos imaginate que todos los días previos, hasta el 31, era un permanente llegada de aviones. Bueno, hubo aviones de aerolíneas, de Austral, Hércules, F-28, este, era Claro, un permanente, movimiento. Sí, sí. claro. Y de golpe encontrarte con el silencio que era realmente de cementerio, ¿viste? Y bueno, el canto de las abutardas, y comer la ración de combate, no sé qué pasaba, las conversaciones las escuchábamos noticias, teníamos una radio de un Land Rover alimentada con una batería y ahí escuchábamos las noticias, que sí, las charlas que hay, que las charlas con este, que las charlas con el otro, que no van a atacar, que sí van a atacar, que no van a atacar. Bueno, el tema es que el 31 de la noche nos acostamos cada uno en su posición, la gente que estaba de guardia, y a las 5 menos 20 de la mañana del 1 de mayo, perdón, del 30 de abril, el 1 de mayo, a las 5 menos 20 de la mañana, nos despertamos con la pasada del Vulcan,
que, digamos, tiene una corrida en diagonal a Diagonal, la pista claro. claro, con la idea de dejarla no operable. Así que nos despertamos, tengo grabado en el oído, ¿no es cierto?,